Días, Pati, Ricardo, perdón, Pati, Carlos, amigo de RPP, bueno, estamos escuchando hablar mucho, ¿no? De la recesión, Sí, el Perú está en recesión, pero no sabemos qué significa, ¿no? Fíjense, en economía, la mayoría de variables se mueve al unísono, es decir, se mueve en la misma dirección, ¿no? Una recesión que es una caída en la riqueza del país, una caída en el PBI, que se produce por más de 2 trimestres y como mínimo 2 trimestres consecutivos. Si nosotros vemos el trimestre enero, febrero, marzo, el PBI peruano cayó 3.4%. Para el siguiente trimestre ya tenemos el dato de abril, que ha sido menos 40%. Se espera que también haya una caída trimestral del PBI. Entonces, oficialmente, al finalizar el segundo trimestre, estaremos en una recesión, ¿no? Entonces, cuando cae el PBI, ¿qué origina? ¿Qué más se mueve? ¿Qué más se mueve igual que el PBI? Primero, lo estamos viendo, es el consumo de las familias, ¿no? El consumo de las familias cae. ¿Qué más cae? Cae la inversión privada. ¿Qué más ha caído? Las exportaciones. Es decir, el crecimiento se amarra a todas las demás variables y las lleva para abajo. ¿Qué más ha caído? Lo hemos visto, lo hemos conversado ayer, el empleo, ¿no? 2.3 millones de desempleados solamente en Lima, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más va a subir? La pobreza, ¿no? O sea, la pobreza se movería al revés, pero, ¿no? Pero tiene la misma correlación con la caída del PBI. Entonces, la recesión es eso. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta de la manera en que estamos diciendo, ¿no? Profe, ¿Qué otras continuamos variables? para que nos cuente cuáles son las siguientes variables. Mejor vamos a una pausa para hacerlo con calma porque nos está ganando el tiempo. Vamos a una pausa y seguimos con el profesor Javier Pérez. ¿Cuál es el negocio? Volvemos con el profe Javier Pérez de Armas. Nos está explicando cuáles eran las variables de una recesión, qué significaba o qué significa estar en una recesión. Profe, lo interrumpimos. Por favor, lo seguimos vamos escuchando. La recesión es que el Producto Bruto Interno caiga 2 trimestres consecutivos, ¿no? Ya tenemos el primer trimestre, que es menos 3.4%, enero, febrero, marzo, y el siguiente se espera que también sea negativo, ya que el dato de abril ha sido menos 40%. Entonces, cuando cae la riqueza de un país, un montón de variables se amarran a esa caída. Por ejemplo, el empleo. Decíamos, 2.3 millones de personas en Lima solamente en el último informe del INEI. Por ejemplo, el consumo de las familias. Por ejemplo, la inversión privada. Digamos que lo único que ha habido positivo de todo lo que es la demanda agregada de un país, lo único que ha habido positivo es el gasto del gobierno, ¿no? El gasto del gobierno sí ha crecido, ¿no? Pero en general todos los datos están yendo mal. Hay un dato que es interesante. Bueno, el del empleo, por supuesto, sí hay gente que trabaja, hay menos gente que trabaja, hay menos gente demandando, ¿no? Hay menos producción porque el comprador no sigue produciendo porque el vendedor no sigue produciendo porque nadie le compra, ¿no? Entonces, pero hay un dato que también es importante, que se está escuchando mucho hablar de la inflación. En estos casos, la inflación no sube, estos casos la inflación baja, ¿no? Porque al haber menor número de transacciones en la economía, dígase compras y ventas, ¿no? Esa presión para la subida de precios no existe, ¿no? Si nosotros comparamos los datos de inflación de los meses de 2020 contra el cierre del 2019, los datos de inflación son menores, ¿no? Y sobre todo que sí. Los precios van a tender a caer, no a subir. Exactamente. Por la falta de demanda, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya no hay Profesor, una demanda que haga que el producto... Dime, Carlos. No, se estima que el PBI mundial podría caer cerca de 3%, ¿no? en este año. ¿Esto significaría una crisis peor que la famosa Gran Depresión? O sea, se está comparando con la Gran Depresión, efectivamente, Ricardo. Perdón, Carlitos, discúlpame otra vez. Que no te veo. Se está comparando con la crisis de 1929 y en muchos países se dice que va a ser mucho peor, ¿no es cierto? Las caídas de los PBI regionales lo muestran así, ¿no? Si bien es cierto, ayer ha salido, si bien es cierto, fíjate, ayer ha salido una encuesta muy interesante en una revista que se llama Fortune, donde dice que la mayoría de inversiones van a ir a Estados Unidos, ¿no? O sea, se considera las inversiones mundiales van a paliar la caída del PBI de Estados Unidos. Se considera que esta pandemia es comparable efectivamente con la de la Gran Depresión de 1929. Es una caída mundial del PBI, es una caída de la demanda mundial, es una caída de la producción mundial, es una caída del empleo mundial. Entonces es una situación sí que yo diría que hasta mucho más importante que la de 1929.
Bueno, profe, esperemos, como dicen, ya tocamos el fondo de la olla, ahora no nos queda más que mejorar, esa es una esperanza, pero recordemos que nuestra proyección de caída del PBI casi triplica o multiplica por 4 el promedio mundial, lo cual lo hace todo más complicado. Gracias a esta, Sí, ¿no? efectivamente. Claro, porque nosotros calculamos de 2 dígitos, ¿no es cierto? Y el promedio es de 3 puntos. Bueno, profe, seguiremos promedio de 3 conversando, puntos, sí. ¿no? Sobre todo Muy para seguir escuchando Gracias, su voz, profe. para saber qué hacer en el futuro. Nada más difícil en estos momentos que proyectar el futuro. Pero ahí estamos. 6:40 de la mañana.